Es muy probable que esos historiadores hayan existido, pero también sabemos hasta la saciedad que muchos documentos han desaparecido de nuestras bibliotecas, sobre todo cuando saqueadas en los tiempos que siguieron a la Reforma de 1857, fueron totalmente desmembradas, ya por la voracidad de los bibliófilos, ya por la codicia de los que sin reparo ninguno vendían esos papeles a los extranjeros que encontraron en ello una manera propicia para aumentar sus caudales pecuniarios. Con relación a los pueblos que en aquellas épocas fundaron los franciscanos en el que hoy se llama Estado de México, sin duda alguna existieron documentos de mucho valor en la biblioteca de los religiosos establecidos en Toluca, pero también esta ha desaparecido, en gran parte por la falta de cuidado que de ella se ha tenido, al grado de que en la actualidad está muy incompleta. El Valle de Bravo, histórico y legendario. Dr. José Castillo y Piña. Primera parte. La fundación del Valle de Bravo. Como todos los orígenes de los pueblos de segundo orden que se fundaron en la Nueva España a raíz de la conquista, la historia poco o nada nos dice de ellos, y eso es natural, porque los cronistas de aquellas lejanas epopeyas se fijaban en relatar los acontecimientos que se desarrollaban en los centros donde estaban los principales conquistadores y religiosos de las beneméritas órdenes franciscanas, dominica y agustina. Y si alguna vez hacían mérito de pueblos secundarios, esto lo narraban de una manera accidental y casi siempre sin apuntar detalles que de mucho nos hubieran servido a los que viviendo en siglos posteriores nos dedicamos a hurgar en esta clase de asuntos. Y con relación a lo que respecta a la población del Valle de Bravo, de la que me ocupo en este volumen, están conformes todos los historiadores en que se remonta a los primeros años de la conquista, cuando los beneméritos frailes franciscanos establecieron una doctrina en Toluca, tomando diversos rumbos para catequizar a los aborígenes, que tenían su asiento en las regiones de Sultepec, Temascaltepec y Valle de Bravo, existiendo en algunas de estas poblaciones vestigios o monumentos que tal cosa atestiguan, como pasó en Sultepec, en donde una constante tradición afirma que estuvo el primer obispo de México, don Juan de Zumárraga, señalando un montículo que allí existe en donde este preclaro misionero celebró una misa, y como prueba de ello conservan hasta hace pocos años en su tesoro una preciosa mitra del primer arzobispo de México. Y del Valle de Bravo, aun cuando no existe un parecido monumento, sin embargo, como dije antes, algunos historiadores, entre otros García Cubas, dicen que respecto a la fundación de esta población, solo se sabe que fue fundada por unos padres franciscanos del convento de Toluca, recién conquistado el país, quienes permanecieron en la población hasta que entregaron la administración a los sacerdotes seglares por los años de 1607 a 1615, época en que ya existía el templo parroquial y además un convento. Este último es muy cierto, porque registrando a pocos días el archivo parroquial del Valle de Bravo, vi con beneplácito que está perfectamente completo, comenzando sus libros de bautismos y matrimonios precisamente en los años de 1615, firmados por los párrocos que a la vez eran jueces eclesiásticos y seculares. En este mismo archivo hay otros documentos de inestimable valor, pero sinceramente confieso que yo no los he hojeado, porque el poquísimo tiempo de que dispongo cuando voy a mi tierra natal no me he permitido hacer tal cosa, y además hasta ahora no me lo he propuesto, ya que lo que he querido hacer en este libro no ha sido otra cosa sino recoger algunas tradiciones que se han venido pasando de boca en boca hasta llegar a nuestros días. Sin embargo, el martes 2 de enero de 1931, en el diario El Universal de México, y con el título de La Fundación del Valle de Bravo, apareció un artículo en el que, calzado con el epígrafe del corresponsal de Toluca, aseguraba la autenticidad de esa narración y que fue encontrada en unos pergaminos. Averigüé quién era ese corresponsal para obtener mayores datos y nunca me supieron dar razón. Yo aquí copio esa historia, poniéndola entre comillas, pues no quiero hacerme responsable de ella,
pero sí la juzgo muy original y a mi modo de ver, como dicen los italianos, se non è vera e ben trovata. En el año de 1530 fue comisionado por el prior del convento de Toluca, Fray Gregorio Jiménez de la Cuenca, para que en compañía de otros 2 religiosos franciscanos salieran rumbo al poniente con objeto de fundar otra congregación. El muy reverendo prior del convento de Toluca se fijó en el padre Fray Gregorio Jiménez de la Cuenca, debido a los amplios conocimientos que éste tenía en medicina y en el dominio completo de las lenguas Matzáhual y Otomí, que eran las habladas por los nativos de estas regiones. El 30 de agosto de aquel remoto año, encaminaron sus pasos los 3 franciscanos hacia lo que hoy es Sinacantepec, ocupado de indios otomís, los que al notar la presencia de los religiosos se acercaron a ellos provistos con armas de combate. Fray Gregorio Jiménez de la Cuenca les habló en su idioma, manifestándoles que su misión era de paz, que iban a curar a los enfermos y enseñarles la doctrina de Cristo. Los indígenas, después de las largas deliberaciones, llevaron a aquellos padres ante la presencia de sus caciques, el cual fue curado de una peligrosa enfermedad que padecía, a la vez que hicieron otras admirables curaciones. El cacique, en prueba de agradecimiento, ordenó a 20 de sus aguerridos soldados que los acompañaran en su excursión. En esta forma, peregrinaron hasta llegar a un hermoso cerro, ríspido y cerrado, que se llamaba y es la Peña del Valle, el cual era asiento de una tribu de Matzáhualtz, quienes al ver a los 3 blancos acompañados de los 20 guerreros otomís y a mucha gente que se les había reunido en el camino, tocaron el tepochnaxtle y dieron alaridos en son de guerra. Fueron inútiles los esfuerzos de Fray Gregorio de la Cuenca para impedir el combate, pues las flechas y hondas empezaron a funcionar, haciendo un gran destrozo entre los acompañantes de los franciscanos, y una piedra horadó horriblemente la cabeza de uno de los beneméritos misioneros. Al ver Fray Gregorio Jiménez de la Cuenca que todos iban a ser sacrificados y que su voz no se dejaba oír, tuvo un rasgo sublime de valor, pues levantó los brazos en forma de cruz, se precipitó hacia los guerreros Matzáhualtz y ya cerca de la que fungía como jefe, cruzó sus brazos en señal de rendición. El cacique lo tomó como prisionero, habiendo sido entonces muy fácil al Fray Gregorio convencer a aquella tribu de que iban en son de paz para curar a los enfermos. Inmediatamente se suspendió la lucha. Los franciscanos demostraron sus amplios conocimientos en medicina, comenzaron a catequizar a los indios y así estuvieron por más de un mes entre ellos, naciéndose tan amigos que los Matzáhualtz le rogaron que no se alejaran mucho de ellos para poderlos defender. En tal virtud, Fray Gregorio Jiménez de la Cuenca decidió fundar su congregación a unos cuantos kilómetros de la población de los Matzáhualtz, o sea, en un lugar que denominaron El Pino, por haber allí un árbol corpulento que aún existe y que en la actualidad es el barrio de Santa María Huacatlán. El 15 de noviembre de ese mismo año de 1530, a las 10 de la mañana, y en compañía de algunos sacerdotes que habían venido del pueblo de Toluca, y después de una misa solemne que se dijo en un altar improvisado, procedieron a dar posesión en nombre de Dios y del Rey de España de las tierras y aguas del valle a los aborígenes que lo habían seguido y que sintieron mucho gusto en quedarse, debido a las tierras exuberantes, gran cantidad de árboles frutales, benignidad del clima y hermosura del paisaje, habiéndoles bautizado a este lugar con el nombre del pueblo del valle.